las encuestas sí sí se equivocaron. Ah, Saludos, profe, buenas noches, saludos amigos. ¿cómo estás, Jorge? Ok, estamos en grabación, Alberto. Adelante, entonces. Bueno, grabando hoy, lunes 26 de junio, como todos los lunes a esta hora, en el mismo sitio por Zoom, eh, y vamos a eh, conversar sobre la pregunta ¿por qué la izquierda manda? Y celebro que esté Jorge Chapas aquí, porque ayer los dos candidatos de izquierda quedaron primero, esta vez en Guatemala. Primero y segundo, Sandra y Arévalo. Y una de las esperanzas de la derecha mala, que era Suri Ríos, se cayó contra lo que decían todas las encuestas. Esta vez sí se equivocaron las encuestas, ¿no es así, Jorge? Parcialmente, profe, porque, bueno, las dos encuestas más importantes, que son las de Prensa Libre, sí colocaban a Sandra Torres como finalista y en ese sentido, pues las dos fueron certeras. El tema es con quién se jugaba la segunda vuelta Sandra Torres, ¿no? Y en la primera encuesta, si no mal recuerdo, creo que la colocaba contra Suri Ríos, y en la segunda encuesta la colocaba contra el candidato Edmund Mulet. Edmund Mulet de centro izquierda y Suri Ríos de derecha mala, ¿no? Y bueno, ahí pues se equivocaron las dos encuestas, efectivamente, ¿verdad? Hay muchísima crítica sobre el tema famoso de las encuestas y bueno, pues la sorpresa, ¿no? La sorpresa de que gana una expresión de izquierda no dura, izquierda blanda, pero con políticas públicas de signo socialista muy, muy claras, muy digamos, congruentes con la filosofía de la socialdemocracia y de lo que ellos han llamado eh, el socialismo progresista. No, le han llamado, le han dado un nombre, progresismo, ¿no? En términos muy sencillos, pues le han llamado progresismo. Y el candidato es Bernardo Arévalo, el hijo del expresidente Juan José Arévalo, un presidente que gobernó Guatemala entre 1945 y 1951. Un presidente que abrazó lo que él llamó el socialismo espiritual, allá por aquella época. Como dice el profe, no hay nada nuevo, ¿no? Hace más de 70 años gobernó este presidente y este candidato, Bernardo Arévalo, es el hijo de él, fue diputado en la pasada, digamos, en el presente periodo de gobierno, y bueno, se lanzó a la presidencia y sorpresivamente, entre comillas, para muchos, pues está ahora a las puertas de competir en la segunda vuelta contra Sandra Torres. Y bueno, Suri Ríos se cae porque creo yo que no sabe plantear una propuesta realmente atractiva para esa gran masa de gente que no, que quería ver algo realmente diferente, ¿no? O sea, de alguna manera eso, eso querían. Bernardo Arévalo sabe capitalizar esas demandas de alguna manera, no con propuestas muy claras, pero sí con un apellido que de alguna manera en el imaginario, digamos, el apellido Arévalo es de un presidente que para muchos fue o ha sido el mejor presidente de la historia.
Y bueno, yo he dicho ayer en los programas de opinión donde he participado que pues básicamente es una especie de voto nostálgico, ¿no? Eso es el resultado del adoctrinamiento que ha hecho la educación estatista en tantas asignaturas y materias, y la historia pues no es la excepción, ¿verdad? Muchos libros de historia en Guatemala pues enseñan que Juan José Arévalo fue un gran presidente de la República y pues no hizo más que crear el seguro social tipo piramidal, fortaleció y creó la banca central, mejoró el código del trabajo y abrió las puertas para que entrara el comunismo y las guerrillas comunistas en los años 60. Entonces, pues el problema es que no hay un tamiz para poder clasificar este tipo de políticas públicas y la gente está prácticamente desarmada en materia de ideologías políticas como para advertir el daño que puede hacer ahora el hijo, ¿no? El hijo que es igualmente socialista, pero con una visión más progresista. Entonces, creo que Suri Ríos eh, falla en eso, ¿verdad? Falla en eso. Creo que es merecedor el éxito que tiene Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla, que es el nombre del partido pues que ahora tiene, además de un candidato en la segunda vuelta, tiene 16 o 17 diputados más en el Congreso de la República. Imagínense. En esta administración tuvo 7 y recién acaba de lograr 24 diputados en el Congreso. Así que realmente creo que es la cosecha de un trabajo que han venido haciendo muy bien, un trabajo muy fino. La campaña de Bernardo Arévalo, decía yo, ha sido la mejor campaña, nunca se rebajó a lo que sí hizo, digamos, por ejemplo, Edmund Mulet, ¿verdad? Haciendo una serie de spots donde pues prácticamente se burlan de la gente y rayan ya en lo ofensivo en materia de propaganda política, ¿no? En cambio, Bernardo Arévalo pues nunca llegó a ese nivel, siempre mantuvo un discurso, una narrativa, una altura, caminó mercados, calles, parques, avenidas, y bueno, creo que es pues el fruto del esfuerzo que han venido haciendo durante los últimos 4 años, ¿no? Así que, pues, Guatemala pasa a ser un país que se pintará más de rojo, amigos. Esa es la realidad. La Una, segunda vuelta es el 20 de agosto y bueno, pues ya la verdad es que pensando ya en el 2024, ¿no? sí, una pregunta mía para vos, antes de darle micrófono, si quiere, Manuel Figueroa y Freddy Asensio y Héctor Muñoz que están opinando aquí en el chat. Mi pregunta es, ¿qué pasó con Suri Río? Yo creo que Suri Río se quiso hacer la Bukele y eso no pegó en Guatemala. ¿Me equivoco? Yo personalmente no creo que ella quisiera haber imitado a Bukele. Hubo 2 o 3 candidatos que sí, digamos, que sí intentaron imitar a Bukele en mucho, ¿sí? Ella no fue, digamos, no intentó eso, aunque, digamos, se lanzó con la iniciativa de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Para asesinos. Y ese tipo de cosas no calaron, o sea, no, porque son temas, pues son asuntos aislados y la gente no, pues yo creo que no logró, como digo, capitalizar algo más que sí hizo Bernardo Arévalo, y es el asunto de la corrupción, profe. Eh, la corrupción fue el mensaje y la narrativa que él empleó para tratar de capitalizar a una masa huérfana que habían dejado los candidatos proscritos. O sea, la gente de Carlos Pineda, que creo que ya les habíamos Sí. comentado, un candidato que fue proscrito, y la gente de Roberto Arzú, que también poca, pero de alguna manera es gente de clase urbana, gente que vive en la capital y que
lo que quieren es una cara fresca, una propuesta fresca, que intente eliminar la corrupción. Y me parece que por ahí muchos jóvenes de las universidades privadas, profe, cayeron en esa narrativa. Y mucha gente de clase media urbana. Entonces, La histeria anticorrupción es la vieja confiable, ¿no? sí, en Confiable. efecto, sí, sí, sí. Sí, pero fíjese que incluso Sandra Torres, en algunas apariciones que tuvo en las últimas 2 o 3 semanas, creo que hierra bueno, digamos, para empezar, su forma de vestir, ¿no? O sea, para empezar, no sale al campo con una actitud un poco más abierta. Su forma de vestir era todavía muy exótica, digamos, para ciertos lugares. Eh, no sé, ese tipo de cosas creo que no la hacen ver como una candidata cercana, ¿verdad? En cambio, Bernardo Arévalo, pues usa un sombrerito ahí más o menos atractivo, ¿verdad? Y se junta con la gente, habla con la gente en los mercados, o sea, y tiene un equipo de campaña, yo creo que mucho más agresivo, mucho más creativo. O sea, basta ver los tweets y los posteos en las redes sociales, ¿verdad? Bastante más creatividad, bastante más contenido también, Pero ¿verdad? Dentro entonces, de las con mismas todo lo redes que me estás sociales. diciendo, puede ganar la segunda vuelta. Así. Ah, yo creería que sí. Yo creería que sí gana la segunda vuelta. Tiene una mayor aceptación en la ciudad capital y yo creo que el antivoto de Sandra Torres, por una cara fresca y nueva, creo que va a inclinarse hacia él, definitivamente. Esa sería mi apreciación por ahora. Ok, Jorge, una Freddy, pregunta, Jorge. Perdón, la interrupción. O sea, ahorita que entran a una segunda vuelta, los temas que han estado ahí flotando y que lo han agarrado cada candidato y lo han hecho suyo, ahora que entran en una segunda, ¿eso puede variar o se va a mantener el mismo tema que hace jalar votos? Muy buena pregunta, José Luis. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues creo que habrán algunos nuevos temas que van a capitalizarse, ¿no? Tendrán que estudiarse uno al otro y tendrán que ver cuáles son las marcadas diferencias. Ahora, lo que sí hay que decir es que el movimiento Semilla ha venido haciendo algo de, digamos, ha venido desmarcándose muy bien de lo que ha hecho la UNE en el Congreso de la República y ha logrado clasificar a la UNE como miembro importante de lo que se ha llamado en Guatemala el pacto de corruptos, ¿no? O sea, una especie de asociación ahí que hay entre el partido oficial y dos partidos grandes que de alguna manera coluden al tema de la corrupción a través de la cooptación, que es así como le llaman, ¿no? De ciertas instituciones de justicia eh, e instituciones, pues propiamente del Ejecutivo. Entonces, Semilla lo ha hecho eso muy bien, lo ha hecho muy bien y creo que Semilla sí va a seguir machacando el tema de la corrupción y es posible que como Sandra Torres ya fue primera dama y como tal, de hecho, gobernó Guatemala entre el año 2008 y 2012, yo creería que Semilla puede capitalizar el discurso de que pues ella es parte de todo la corrupción que se ha fraguado en los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces, creo que Semilla va a irse por ahí y puede que empiece a llamar la atención con algunas políticas públicas como la de, no sé, por ejemplo, le tienen puesto el ojo al asunto de las telefónicas, ¿verdad? Y creen que la privatización o la, pues, más o menos buena privatización de la telefonía tiene que ser revertida, ¿verdad? Y hablan de internet gratuita, hablan de muchas cosas gratis, ¿no? Entonces, eso puede impactar muy bien en el sector académico estudiantil, ¿verdad? Que se lo han ganado muy bien. O sea,
la Universidad Jesuita, que es la Universidad Rafael Andívar, la Universidad Mariano Galvez, la Universidad Galileo. Son 3 universidades relativamente grandes que tienen muchos jóvenes que hacen voluntariado en ese partido político, fíjense, amigos. De hecho, yo no sé qué percepción tiene Lic Asensio y Héctor. Mañana vamos a tener nosotros una sesión de análisis, pero creo que es un partido que no tiene financiamientos muy grandes, Semilla, pero sí tiene una red de voluntarios enorme y con una convicción impresionante. O sea, han metido principios y dogmas e ideas tan, digamos, que tal vez ya estaban ahí, propias de la educación primaria y secundaria y la educación superior, pero las han arraigado muy bien, ¿no? Y le han dado un carácter, digamos, político y han comprometido a muchos jóvenes en esa causa. Entonces, no es un partido que tenga mucha plata, mientras que Sandra Torres sí tiene mucha plata y sobre todo una estructura partidaria gigantesca, ¿verdad? Ejemplar. Ejemplar, pero claro, con mucha plata de corrupción, ¿verdad? Plata de corrupción y probablemente del narco, ¿verdad? Del narcotráfico. Ahí levanta la mano Freddy. Freddy. Sí, gracias, profe. Buenas tardes, buenas noches, colegas. Sí, era ya el ingeniero Chapas, ahí se me adelantó en lo que iba a decir, pero nada más es para reforzar lo ya expresado por el ingeniero en torno a estas elecciones y también en torno al surgimiento del partido Semilla y su candidato presidencial, Bernardo Arévalo, pues que ha dado una sorpresa acá, que las encuestas no le favorecían, pero él tenía un lema y lo repite aún, que decía que él no iba por encuestas, sino que iba por votos, iba por resultados, decían. Y algo que, digamos, ese bloque parlamentario, porque el candidato Arévalo también es parlamentario actualmente, ellos se mantuvieron unidos, graníticos, y mantuvieron una oposición que no varió durante toda la legislatura de los 4 años, ¿verdad? Que sobre los 4 que van ya. Mantuvieron esa oposición al oficialismo y a las demás bancadas que hicieron alianza con el oficialismo para aprobar algunos proyectos de ley. Ellos se desmarcaron, criticaron la corrupción, criticaron, digamos, esto del pacto de corruptos, ¿verdad? Se demarcaron, mantuvieron esa posición siempre, no variaron ahí. Y en la campaña también siguieron con esa narrativa. Y es curioso porque estaba mirando hoy por la tarde algunas cifras en torno a la ciudad capital. Y estaba mirando que uno podría pensar que, por ejemplo, Suri o algunos otros de derecha podrían haber punteado en algunas zonas de la capital, como la zona. Pero perdón, Freddy. Después sigue y sigue Héctor y Manuel. A mí me interesa que quede claro que Guatemala ayer se comprobó que la derecha mala no es contención contra la izquierda, no funciona, no es efectiva. Así proscriba candidatos, así presenta incluso varios candidatos de derecha mala, a la izquierda, la derecha mala no la para. Eso se demostró ayer en Guatemala, sí, más allá de todas dudas y más allá de los detalles. Perdón, Freddy, sí. Sí, no tenga pena, profe. Y decía pues de que zona 14, 15, que usted sabe, profe, que son zonas de alta plusvalía donde vive de clase media, media alta para arriba. Y la sorpresa es de que uno podría pensar que la derecha iba a sacar ahí, iba a puntear, y resulta que es el Arévalo el que punteó. Entonces,
Y luego, como decía el ingeniero, supieron trabajar también con la juventud, con los estudiantes de las diferentes universidades privadas y estatal también. Y es que estas universidades están llenas de patojos chairo, ¿no? Entonces, bueno, están pues celebrando ahí, ¿no? Y eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que ahora que he escuchado dentro de los grupos de chat, yo estoy por ahí y aguanto a la derecha mala de esos grupos de chat como Guatemala Inmortal, usted sabe, ¿no? Que ahora dicen, bueno, dice, entonces con el dolor de mi corazón tendremos que votar por Sandra. Imagínese, pues, ¿no? Con tal de que no gane Arévalo, ¿no? O sea, tienen al frente dos platos de comida, dos menús ahí servidos, uno con arsénico y el otro con veneno de mata rata, uno que mata lentamente y el otro que mata rápidamente, ¿no? Sí, así estamos, profe, así estamos, colegas, gracias. Pues que quede bien claro, la derecha mala es incapaz de verificar su modesta ambición de contener a la izquierda. No sirve. Por eso estamos dando mucho espacio a lo que pasó en Guatemala ayer, ¿ok? La derecha mala o tira un globo como Javier Milei o trata de contenerla, pero no hay caso. Freddy, Héctor, Manuel y Sandra. Adelante, en ese orden. Entonces me toca a mí porque Freddy ya pasó. Sí. Ok, sí, nosotros admiramos realmente el trabajo que ha hecho Semilla. Desde la campaña pasada, nosotros habíamos visto la forma en que ellos habían logrado colocar 7 candidatos y realmente con un presupuesto bajísimo, ¿verdad? Y esta campaña también los estuvimos viendo y pareciera que están utilizando nuestra hoja de ruta. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo es que esa hoja de ruta funciona? ¿Verdad? No. Nosotros nos copiamos de ellos. O sea, bueno. la hoja de ruta fue diseñada mirando por qué la izquierda manda, por qué la izquierda ha sido tan exitosa. ¿Ok? Lo que pasa es que la gente de la derecha mala no nos cree, no nos presta atención, nos vuelve la espalda, pero no fue que la izquierda se copió de nosotros, fue al revés, nosotros nos copiamos de la izquierda. Dale. Okay. Sí, y entonces a mí me admira realmente lo que ellos lograron. Nunca un candidato, porque ahorita ya Bernardo Arévalo es fijo, que él queda de presidente. Sandra no, ella, de hecho yo creo que a propósito, ella ya sabe que ella va a ser siempre la segundo lugar. Y de repente gana, ¿verdad? Pero ella ya tiene bien claro que va a quedar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque su figura lo que le ayuda es a arrastrar gente al Congreso. Esa es todo la estrategia de Sandra. Entonces, a ella realmente no le importa quedar de segunda. ¿Por qué? Porque sabe que en el Congreso está todo el poder. En el Congreso están los negocios. En el Congreso está de donde saca todo lo que necesita. Entonces, y estando con tanta gente en el Congreso, ella es la que manda, ¿verdad? Y se hace lo que ella dice en ese Congreso, ¿verdad? Entonces, realmente yo no creo que Sandra esté ni siquiera pensando ganar, ¿verdad? O sea, ya el próximo presidente va a ser Bernardo Arévalo, a menos que el gobierno actual decida hacer algún chanchullo, porque ya empezaron a decir que Bernardo Arévalo es uruguayo y que la Constitución dice que tiene que ser guatemalteco, ¿verdad? Entonces, si lo descalifican, queda el siguiente en la línea, que sería Manuel Conde, que es el candidato del partido oficial.
que por cierto, el partido oficial metió 40 diputados, cosa que nadie podía creer, ¿verdad? Ninguna encuesta le daba al partido oficial ni siquiera la mitad de lo que consiguió, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que la paranoia del fraude va a escalar, ¿verdad? Porque si quitan a Arévalo de la contienda, Manuel Conde va a ser el que va a ser el próximo presidente y va a entrar con mayoría en el Congreso, con la presidencia y todo a sus anchas, ¿verdad? Entonces, la izquierda se va a poner violenta y la situación que está viviendo Perú actualmente la vamos a alcanzar mucho más rápido de lo que sería si dejamos todo que pase y que llegue Arévalo a la presidencia, ¿verdad? Y eso aceleraría bastante nuestro camino hacia Haití. Gracias. Como siempre, aquí no nos equivocamos, por lo menos en lo grueso acertamos. En los detalles podemos equivocarnos. Manuel y después Sandra. Sí, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, buenas noches. Yo tengo, bueno, los comentarios ya creo que Jorge y Héctor los cubrieron. Yo solo tengo la duda también de que este señor Arévalo vaya a ser tocado ahora por los financistas de Suri Ríos y de otra parte de la derecha mala por intereses que siempre ha sido así, ¿verdad? Entonces, si Sandra Torres detecta eso, que es parte de esos temas de dinero, aunque un poco más oscuro, pero el caso del empresariado guatemalteco, si le da dinero a Arévalo y se da cuenta Sandra, eso lo va a tratar de usar como un arma para desprestigiarlo y bueno, y ahora sería un comentario y ahora una pregunta para Jorge o para el profesor. Los que votaron mayoritariamente fueron jóvenes de universidades, jóvenes de redes sociales. Mi gran pregunta y duda y pena es, Guatemala ya no es conservadora, porque es que fíjese, profesor, que me preocupa porque la capital, la capital por tema de derecha mala, lo que quiera, pero los conservadores siempre han sido los que han votado y, digamos, ganado el mal menor. En la Bueno, pero ahora no tuvieron ni el apoyo, no hicieron el apoyo ni en primera vuelta. Pero por eso te digo, ayer en Guatemala se enterró a la derecha mala. La elección Claro, por eso preguntaba si derecha mala lo vemos como conservadurismo. Bueno, sí, conservadores en realidad somos nosotros. La derecha mala Claro. La derecha mala no sirve ni siquiera para conservar esa imagen de Guatemala conservadora que era la que ya me terminó de matar, profesor, eso sí es desconsuelo para mí. No los que llegaron, se sabía que iban a llegar siempre malas opciones, bueno, pero sí, eso que la parte conservadora no haya reaccionado a esto, sí. Bueno, y en la otra parte que les escribí ahí en el chat, se me olvidaba ya para terminar, que nosotros apoyamos el movimiento de huelga electoral, incluíamos el voto nulo, y voto nulo sí fue el más votado que Sandra y que Arévalo. Así es que para nosotros fue un éxito. Hubo otras iniciativas y a nosotros no nos dieron ¿cómo se diría? No nos dieron la acreditación de que nosotros apoyamos esa parte también. Se la dieron a un ex constituyente que fue el que, dice la prensa, que fue el que lideró el tema del voto nulo, pero no, realmente nosotros empezamos con eso y lo hemos hecho desde las campañas anteriores, ¿verdad? Así es que únicamente saludos a todos. Gracias. Jorge. Sí, para redondear ahí los comentarios de mis colegas, yo realmente no creo que el escenario que plantea Héctor, en el que Bernardo Arévalo ahora vaya
digamos, a ser expulsado de la contienda porque no es de nacionalidad guatemalteca, ese escenario no, creo que no es parte de lo probable, ¿no? O sea, en realidad no lo hubiesen dejado participar en la primera vuelta. Así que más bien creo que será él el próximo presidente y creo que lo que dice Manuel sí marca una tendencia y es a que en las clases medias urbanas donde creíamos que podría existir algún resabio, digamos, de libre comercio y de cierta inclinación hacia lo que podríamos llamar la derecha, creo que eso sí se esfumó, o sea, o se esfuma, ¿verdad? Aunque justamente la respuesta puede estar en ese 17% de voto nulo. O sea, solo para hacerles las matemáticas muy rápido, amigos, el voto nulo alcanzó el 17% de los votos válidos, mientras que Sandra Torres, que es la primera finalista, saca un 13% y Bernardo Arévalo un 11%. O sea, el voto nulo alcanza casi el millón de votos válidos de los 5.5 millones y medio más o menos de votos válidos. O sea, es una cantidad de gente y es muy probable que esa gente sea de las clases medias urbanas capitalinas, ¿no? Y a eso sumarle el 7% del voto en blanco y el 40% del abstencionismo. O sea, eso alcanza el 60% de una mayoría silenciosa que sí, como bien dice Manuel, nosotros hemos estado tratando de acompañar, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues se gesta la oportunidad para el Partido Fusionista, pero ahora No, pero hay será de esperar. dos oportunidades para el Partido Fusionista. Una es el voto nulo, porque los que fueron a votar nulo lo hicieron así porque ya saben algo que nosotros enseñamos, que no están representados. O sea, hay un déficit de representación ahí. Y la otra oportunidad, la número 2, es los que fueron a votar por la derecha mala, los que votaron por Suri y todo eso. Es decir, los votos nulos no están representados y están conscientes de eso y por eso votaron nulo. Y los otros están mal representados. Hay que ir a decirles que están mal representados. Hay que tocarle el timbre cuando ustedes salgan a caminar, que a veces yo lo veo en Facebook que salen a caminar. O sea, hay que tocarle el timbre y decirle, ustedes están mal representados, están representados por unos tipos que no sirven para nada, ni siquiera para lo que se proponen, que es contener a la izquierda. Y ya, Guatemala giró a la izquierda, lo más probable es que Arévalo sea el presidente, aun cuando la derecha mala vaya a votar por Sandra con la mano en la nariz, pero está nuestra Sandra Álvarez está con la mano levantada. Hola, profe, gracias. Bueno, primero, tomando también el comentario del voto nulo, me llamó un montón la atención que el porcentaje es altísimo, que es muy, muy alto, que decía que como a las 2 de la tarde ya eran 600,000 en todo el país. O sea, el nulo superó a todo lo demás, Y creo y quiero felicitar pues aquí a Chiapas y a su equipo y a su partido, porque yo sé que el mensaje llega, aunque a veces los likes no llegan a la página del partido o qué sé yo, pero el hecho de que la gente ya tuviese, como dice el profe, un criterio en la cabeza y dice, esto ya no me representa, solo eso, y eso es ganancia, o sea, y eso es ganancia. Entonces quería preguntarte, Jorge, ¿van a seguir en esta segunda ronda también con la huelga electoral? ¿Van a seguir también con la idea del voto nulo? Porque, bueno, en segunda ronda generalmente votan muchísimo menos personas que en la primera ronda. Eso es algo por un poco de euforia, ¿verdad? Politiquera, ¿verdad? Que en la primera etapa generalmente los países que tienen segunda ronda votan un poquito más. Claro, aquí o en Guatemala estoy sorprendida. Prácticamente que la mitad del padrón no votó también. O sea, también eso es otra cosa. Hay mucho abstencionismo también. Y eso también es muy preocupante. Entonces, bueno, pues ahí
felicidades a ustedes porque yo sé que el mensaje sí llegó. De hecho, aquí en Costa Rica, es que no se los pasé, pero aquí en Costa Rica escribieron un artículo y se llama, ahorita se los voy a pasar, pero el artículo era de un medio que es bastante conocido, es un periodista que se llama Delfino, y entonces entrevistaron a un magistrado de la República, y aunque él no dijo, digamos, directamente que era un partido u otro, pero él dijo que llamar al voto nulo era traicionar Sí. traicionar a la democracia. Ujú. Imagínate, o sea, Por aquí eso, nosotros, los ticos, dando cátedra de lo que no nos el, importa. el abstencionismo no es preocupante. Para Ajá, ajá, nosotros, el claro, abstencionismo es alentador, igual claro. que el voto nulo. Para nosotros eso es alentador. Ujú, ujú. Sí, y lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Costa Rica no se toman en cuenta. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí el 40% no va a votar y como que a nadie le interesa. Cada voto cuesta una millonada, o sea, cuesta como $12 cada voto en Costa Rica. Es un dineral lo que se gasta, se invierte. Pero entonces la pregunta mía, Chapas, bueno, primero felicitarlos de verdad a ustedes allá en Guatemala, porque yo sé que sí, sí están dejando esa huella, se nota, porque para que periodistas ticos se pongan con el cuento, no dijeron quiénes eran y todo lo demás. Yo les puse el link de ustedes, se llama Delfino, voy a pasárselos, pero que fue ahí y entrevistan a un magistrado de el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y él dice, el porcentaje de abstención y voto nulo y voto en blanco no pasa a ser un dato estadístico sin absolutamente ninguna percepción. No coincide con la determinación de coeficientes. Dice, es necesario que la presidencia en primera ronda, dice, no se hable de legitimar el anular. Dice, como decía José Manuel Arroyo, un magistrado aquí. ¿Entiendes? Entonces, como que quisieron como te dijera, como deslegitimar, por así Sí, decirlo, en un sí, sí. artículo, el tema de que el voto nulo, pero el voto nulo es una protesta. Al final es Sí. una protesta. Ujú. Dale, Así es. gracias, Chaco. Pues muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. He compartido el link de nuestra campaña Huelga Electoral 2023. Ustedes podrán darse cuenta de todo el trabajo que hemos venido haciendo desde febrero de este año. Y lamentablemente he de decir que el tema del voto nulo fue fogoneado muchísimo por varios partidos políticos y candidatos que fueron proscritos. Entonces, digamos que el gran incremento del voto nulo del 4.5% en las pasadas elecciones al 17% en estas elecciones, pues se debe a eso, ¿no? Se debe en gran medida a la proscripción de candidatos y partidos. Pero Jorge, ellos alentaron el voto nulo, los proscritos, a mi juicio, con toda razón, porque tienen razón de quejarse, ¿o no? Sí, 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 claro. Sí, exacto. El tema es que, bueno, obviamente nosotros vamos a tratar de capitalizar sobre ese porcentaje, ¿no? Y vamos a tratar digamos, de asumir que ese porcentaje ha sido gracias en buena parte al trabajo que hemos hecho durante estos últimos 4 o 5 meses. Y bueno, como les digo, en nuestro sitio web hay pues una gran cantidad de recursos y trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Así que, pues, las gracias. Mañana vamos a tomar decisión de si seguir con la huelga electoral. Creo que sí, ¿verdad? Vale la pena seguir y seguir capitalizando. El abstencionismo en la segunda vuelta tiende a crecer. Ronda el 60% en la segunda vuelta en Guatemala. Y tendremos que tratar de atraer la atención de esa gente, ¿verdad? Y obviamente los candidatos proscritos, pues ahora como ya pasó la primera vuelta, se olvidarán del voto nulo. Entonces, nosotros tendremos que más bien pujar por ese voto nulo nuevamente para tratar de atraer a esa gente que no va a caer en la trampa del mal menor, ¿verdad? Porque como dice Dica Asensio, muchos ahora estarán buscando cuál es el menos malo de ambas expresiones de izquierda, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de seguir capitalizando y de seguir atrayendo la atención, ¿no? Así que gracias, Sandra, muy amable, y pues ahí queda la entrada para que también nos puedan ayudar a compartirla.
Ok. Gracias, profe. Entonces, queda claro que la derecha mala no sirve para contener al comunismo, como dicen todos los de la Carta de Madrid, no sirve para contener al comunismo. Bueno, ¿qué tal si vamos a la cartilla de hoy, por favor? La cartilla de hoy, Milei, ajá, ok. ¿Por qué la izquierda manda? Bueno, aquí yo empecé con Milei. Milei se desinfló. El problema es que los libertarios, por lo menos los que están fuera de Argentina, ¿okay? Tardan en ver las noticias y todavía no se han enterado que Milei se desinfló. Pero Milei se desinfló. Está muy bueno el artículo del País sobre que Milei se desinfló. ¿Ok? Bueno, ajá. Y en cuanto al señor Guado de Pedro, fue el candidato escogido por Cristina. Lo que pasa es que los del gobierno se le impusieron a Cristina y tumbaron a Guado de Pedro y subieron a Massa para que haga una continuidad con el gobierno actual. Si gana las elecciones en Argentina, cosa que no sé, va a ser una continuidad del gobierno actual. Javier Milei despertó gran fanaticada en Argentina, puse yo, porque encarnó el que se vayan todos de la crisis de 2001. Las televisoras comenzaron a llevarlo porque subía los ratings. Y la izquierda peronista vio en Milei la oportunidad para, uno, desacreditar la imagen del liberalismo, y dos, romper la coalición opositora. Una vez logrado esos dos objetivos, el globo se desinfló porque era un globo. ¿Ok? Nosotros insistimos, el liberalismo, al menos el clásico, ha sido y es gobierno limitado. No es ideas de la libertad, no es tolerancia. Tampoco es otra cosa del respeto al proyecto de vida, bla, bla, bla. En tiempos mejores, nos acordábamos, esto fue con Mijail Rondón que nos acordábamos, los liberales tuvimos en Venezuela 6 diputados, más un senador y un ministro, con el partido NGD en los 90. Y luego otros 6 en Costa Rica, con el movimiento libertario en los años 2000. ¿Okay? Estos fueron logros que después se evaporaron, se cayeron porque vino de la debacle en Venezuela y en Costa Rica, sí, bueno, pero los tuvimos, esos fueron éxitos. No aprendimos con economistas, sino con políticos, como Vince Miller. Ahí puse una parte del obituario de Vince Miller, que nos formó a muchos liberales políticos, mucho antes que conociéramos la escuela austríaca y toda esa historieta. Militamos en la Sociedad Internacional para la Libertad Individual, ISIL. Yo traduje folletos de ISIL. Yo fui amigo de Vince y amigo de Mary Ruard también, que era muy activa. ¿Okay? No eran cristianos. De hecho, ahí se acuerda Riggenbach que Vince los domingos a la mañana decía, voy a la iglesia, y era al polígono de tiro. ¿Okay? Todos los domingos a la mañana iba al polígono de tiro, pero tenía actitudes cristianas. Yo nunca me voy a olvidar aquella reunión de ISIL que hicimos en Vallarta, México, donde él se desapareció después de la cena y se fue a predicar liberalismo clásico a los cocineros y a los meseros que habían recogido las mesas y estaban lavando los platos y acomodando los manteles sucios. ¿Ok? Bueno, ese era Vince Miller. Era un tipo genial. Logró mucho en los casi 30 años que dedicó a este trabajo. Aquellos que lo conocieron lo recordarán larga y cariñosamente. Nada de escuela austríaca. La escuela austríaca, yo por lo menos la aprendí después muy bien, la escuela austríaca sí, pero eso no lleva a ninguna parte, porque el problema de la escuela austríaca es que Mises tuvo 2 discípulos muy malos.
Dos discípulos que se pusieron a hablar de política y a decir tonterías. El señor Hayek a decir que los liberales tenían que salirse de la política. Y el señor Rothbard a decir que tenían que hacerse anarquistas. Por favor. ¿Ok? La generación siguiente, ¿ok? La generación nuestra aprendió con Vince Miller. Y la generación siguiente, estoy en página 2, ¿ok? Nacidos entre el 65 y el 80, se formó con los economistas de la escuela austríaca, Mises, Hayek y Rothbard. ¿Okay? Se formó con los economistas, Mises era el único que sabía de política, no los otros dos, sus discípulos, y la generación de los millennials, nacidos entre el 81 y el 97, vale preguntarse si aprendieron algo con alguien para ser tan sabelotodo. Otro punto que anoté aquí, muy importante. Ron Paul se dedicó a la política. Ron Paul no les paró bola ni a Rothbard ni a Hayek. ¿Okay? Ron Paul siguió hasta el día de hoy siendo un liberal clásico y un político. ¿Okay? Ron Paul, y un cristiano, y un excelente cristiano. Ron Paul, los dos jefes de gabinete que tuvo Ron Paul cuando fue congresista por Texas, varios periodos, fueron Gary North en los 70 y John Robbins en los 80. Dos teólogos cristianos, jefes de gabinete del congresista Ron Paul. Aquí yo puse algo de lo que Wikipedia está de Gary North, ¿okay? Se familiarizó con los trabajos de Robke, Wilder Lane, Van Til, que es un teólogo protestante, presbiteriano, calvinista, y los economistas de la escuela austríaca, von Bauer y von Wieser, discípulos directos de Mises y de los buenos, así también como Hans Helmholtz. O sea, Mises tuvo muchos discípulos buenos. Lo que pasa es que estos dos imbéciles, Hayek y Rothbard, son los más conocidos, los más inflados. ¿Quién es John Robbins? ¿Okay? Se graduó con honor en ciencias políticas, hizo posgrado en Johns Hopkins, y a los 24 años ya tenía doctorado, se hizo asistente legislativo de otro congresista, Ilan Greve, y luego trabajó durante los siguientes 20 años para Templeton, para Tax Reform, para la de Freeman, y para el Instituto de Innovación Política. Fundó la Trinity Foundation, que la pueden ver allá en Wikipedia. Ahora, fíjese una cosa. Ron Paul jamás apareció por la Mont Pelerin. Ron Paul tomó otra vía, la vía correcta, la vía de la política, la vía de candidatar para el Congreso, ayudado por gente cristiana, teólogos cristianos como Gary North y John Robbins. Por eso es que Ron Paul deja dos legados, y aquí voy a la página 3, dos legados importantes. Un legado político ideológico que es el Instituto para la Paz y la Prosperidad, ¿okay? Desde los 70, y como una organización educativa continúa y amplía la vida del doctor Paul de defensa pública de una política exterior pacífica y la protección de las libertades civiles en el país. El instituto moviliza a colegas y colaboradores del doctor Ron Paul en una amplia coalición y abogar por cambio, nada de Mont Pelerin. Mont Pelerin no sirve para nada, y Atlas, que es una dependencia de Mont Pelerin, menos sirve, no sirven para nada. ¿Ok? El verdadero legado de Ron Paul es su éxito al unir a personas
de muy diferentes orígenes y perspectivas, bajo la causa común de la paz, libertad individual y prosperidad. O sea, liberalismo clásico político. Este es el legado político ideológico. Y después está el legado político militante. ¿Ok? El RLC, Republican Liberty Caucus. Ahí están los herederos de Ron Paul en el Congreso. No están en la porquería de la Montpellerin que no sirve para nada. ¿Ok? Creemos que cada cero, ahí está declaración de principios, es muy buena la página, son todos congresistas y asesores y equipos de los congresistas. ¿Ok? Desde los años 80 en adelante, por 40 años, Atlas Network, dependiente de la Montpellerin, estoy en la página 4, ha estado pagando a los jóvenes liberales para que solo escriban paper académico y cortando los pagos como castigo al pecado de acercarse a la política. Exactamente lo contrario a las ONG de izquierda. Por eso yo le decía a Héctor Muñoz que la hoja de ruta nuestra se ha copiado de los que tienen éxito, es decir, la izquierda. Recuerdo mis videos recientes. ¿Quién dijo que el socialismo fracasó? El socialismo no fracasó. Lamentablemente fue un éxito. Así la izquierda manda, en medio de la constante agitación, inestabilidad, desorden y violencia, que es lo suyo, y notable mediocridad en los elencos políticos desprofesionalizados y signados por el amateurismo, como el caso de Rodolfo Hernández en Colombia, casi analfabeto que perdió con Petro. Recuerdo Eclesiastés capítulo 10. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 10? Dice, habla de los príncipes que andan a pie. Los príncipes que andan a pie son la gente decente, de bien, de sabiduría y conocimiento, que no tienen el éxito, entre comillas, que tienen los necios. Los necios andan montados a caballo en las alturas y por eso los príncipes andan a pie, porque las alturas son ocupadas por los necios y entonces los príncipes son desalojados de las alturas. Ron Paul nunca pudo ser presidente y lo intentó 3 veces. ¿Ok? Ah, pero el señor Donald Trump, ese sí fue presidente. ¿Ok? A veces los socialistas se dan el lujo de competir solo entre ellos, casi sin oposición. En México, conversábamos hoy, en México las elecciones son el año que viene, pero ya tienen nombre y apellido. La señora Claudia Sheinbaum es la más roja de entre los 3 o 4 rojos que se promovieron en el partido oficialista. El presidente eligió a la más roja. Oposición no hay, salvo para promover al señor Eduardo Verástegui, un ex galán de telenovela, supuesto provida, y bueno, recuerdo que ya en Perú un ex galán fue primer ministro, que hoy retomó su carrera artística, pero en Argentina, porque a Perú no puede volver por la mala fama que consiguió. En Bolivia, Evo combate al presidente que él mismo escogió, como Cristina Kirchner. Y la oposición solo está promoviendo el odio y la violencia racista y clasista desde Santa Cruz. En Colombia, la oposición solo está para poner palos en la rueda y para impulsar una protesta callejera cada 2 meses, a la cual el gobierno responde con otra y todo sigue igual. En Chile los republicanos tienen 23 de los 50 consejeros constitucionales para la nueva constitución, pero como no tiene plan político, ni programa, ni hoja de ruta, ni nada, no sabe qué va a hacer con esos 23 consejeros. En Ecuador, Guillermo Lasso fue un fracaso, como era previsible. Ahora, en medio de una ola de criminalidad y protesta violenta, y a pesar de la histeria anticorreísta, que es más o menos como la histeria anticristina en Argentina, el correísmo y las izquierdas
se preparan para las elecciones. Y las elecciones van a ser como las de Guatemala, los rojitos contra los rojazos. Y la derecha mala va con un Rambo, el Bukele ecuatoriano, que fue francotirador en la Legión extranjera francesa y que estuvo en África y en Kosovo. ¿Y qué habrá aprendido? Habrá aprendido cómo se carga y se dispara un arma, pero de política nada. En Uruguay, el Frente Amplio ha mantenido su unidad e incluso fortalecido sus comités de base, sigue con más de 40% en las encuestas y posibilidades de triunfo en las próximas elecciones. España, el señor Abascal es discípulo de Gustavo Bueno, el del ateísmo católico, y más del 50% de la firma de su Carta de Madrid no son liberales ni conservadores, sino socialdemócratas. Por cierto, ya salió La 10ª Cruzada, el libro de los liberprogres contra los liberfachos, firmado por Juan Pina, y con prólogos y epílogos y introducciones de Gloria Álvarez, José Venegas, y no me acuerdo qué otro liberprogre famoso. ¿Por qué digo yo? Sugiero, recomiendo releer a Ortega y Gasset, porque las redes sociales le han dado voz a la gente masa, y una voz muy potente. ¿Okay? Mientras tanto, aquí estamos. ¿Vamos para la tiranía o vamos para la anarquía? ¿Vamos para Cuba o vamos para Haití? Cuba es una tiranía. Juan Ramón Rayo lo explica muy bien. Ya sabemos que Juan Ramón Rayo, cuando le da la gana de escribir bien, lo hace. Haití es anarquía. Aquí hay en el Diario de España, hay un trabajo muy bueno sobre la anarquía en Haití, firmado por un politólogo que se llama Joseph Harold Pierre. Explica la inestabilidad de los últimos meses y cómo el asesinato del presidente sume a la nación, al país más pobre de América Latina, en una incertidumbre aún mayor. ¿Ok? Ahora, recuerde que hubo un intento de asesinato a Cristina Kirchner. Eso tienen razón. Cuando la zurda dice algo que es verdad, tienen razón. En Argentina se minimizó el hecho, pero en el video está clarito. Hay un tipo que saca una pistola, le apunta a la presidenta a la cabeza y la bala no sale. No se sabe por qué, la bala no salió, pero ahí estaba. Bueno, por eso Milei les dice a los zurdos que se vayan a Cuba y yo les digo a los ANCAPs que se vayan a Haití. Aquí está el diagnóstico y el pronóstico para discutir. Vamos a abrir otra vez los micrófonos para discutir el diagnóstico y el pronóstico. El diagnóstico. La izquierda tiene su proyecto, ser como Cuba. La derecha mala, estatista y politiquera no tiene proyecto, no quiere reforma, solo quiere contener a la izquierda, y me interesó mucho, pero mucho el resultado de las elecciones de ayer en Guatemala, porque es otro caso que viene a comprobar si solo quiere contener a la izquierda, pero ni eso puede lograr. No puede frustrar el proyecto de la izquierda, eso se llama contencionismo. No se puede combatir algo con nada, eso siempre lo repite el pastor Donald Herrera, que suele venir, pero hoy debe haber viajado. Sin un proyecto equivalente capaz de enamorar y movilizar. Es ilusorio y realista. Entonces chocan las diversas izquierdas entre sí, como en Guatemala, y las diversas derechas malas. Bipolarización en todos los países es igual, aunque con sus propias circunstancias. Cada uno, el grueso de opinión pública se va ganando más y más para el lawfare, la antipolítica, la partidofobia, la aversión a la democracia, en un clima general de creciente desinformación, ignorancia e irracionalidad. Nosotros todavía no tenemos recursos ni apoyo, número crítico de gente dispuesta a salir de su zona de confort y sobre todo de la zona de confort digital. ¿Ok? Ahora están con el chat GPT. El chat GPT, ellos mismos lo dicen,
es información sacada de Internet. Si la información de Internet tiene 80% de errores, de sesgos, de mentiras, de fallos, o contra un 20% de verdad, que es la única verdad que es la realidad, entonces las respuestas del chat GPT van a reflejar todos esos hierros, esos errores. Sin embargo, la gente, ¡ay no, el chat GPT, sí, eso nos va a cambiar la vida! Y a mí ya me tienen podrido ya 2 o 3 de mis amistades, que yo tengo que usar el chat GPT porque el chat GPT me va a ayudar a mí, pero por favor. Y salieron ya los vendehumo a decir en YouTube cómo ganar dinero con el chat GPT. Pero si el chat GPT sirviera para ganar dinero y esa gente estuviera ganando dinero, no se lo enseñaría a otras personas para que le hagan competencia. Lo cual prueba que no es el chat GPT de lo que ellos viven, sino de la monetización de sus canales. Pero bueno, con tanta fake news y con tanta teoría conspiranoica, ¿cómo no va a aumentar la desinformación, ignorancia e irracionalidad? Y sobre todo el sesgo de confirmación. ¿Cuántos no vimos la foto falsa de Donald Trump agarrado por los policías que supuestamente lo llevaban preso? ¿Cuánto no escuchamos la información falsa de que iba a haber un golpe de Estado en Rusia y lo iban a tumbar a Putin? Bueno, pero esos son fake news. Y ni hablar de las teorías conspiranoicas. Hay que ver un poco en YouTube. Hay muchos videos buenos sobre fake news. Te explican por qué la gente cree en fake news y sobre teorías conspiranoicas y por qué la gente cree en teorías conspiranoicas. Bueno, hasta aquí el diagnóstico. El pronóstico es en 1 o 2. En los países donde la izquierda tenga éxito, entonces va a ser como Cuba, Nicaragua, Venezuela o El Salvador, ¿ok? Que nadie aquí ya nadie se llama engaño, el señor Bukele es de izquierda, o sea, tiranía. Las instituciones de la democracia desaparecen y ya vimos que las únicas alternativas a la democracia son tiranía o en su caso anarquía. Si la derecha, voy al 2, si la derecha mala tiene éxito en su modesta meta de frustrar el proyecto de izquierda, creará una espiral creciente de odio, diatribas y rencores. ¿Okay? Desinstitucionalización. Por ejemplo, las proscripciones. 3 o 4 candidatos proscritos hubo ayer en Guatemala y por eso los que querían votar por ellos votaron nulo. Bueno, pero es que así es como se quiebran las instituciones, los partidos políticos y los candidatos en las elecciones, con todas esas proscripciones continuas, parte del lawfare, choques frontales, inestabilidad crónica. Sume usted el avanzado control territorial, político territorial de los narcos, su banda de sicarios, quizá no lo quiere la derecha mala, pero será el imperio de lo primitivo, anarquía como Haití. Porque si mengua la política, crece la violencia, verbal, judicial o física, el salvajismo. Y termino con una frase de nuestro Señor Jesucristo: alguien tiene que decir las verdades, vosotros sois la luz del mundo, ¿okay? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5, 14 al 16. Bueno, ya, queda media hora. No sé si hay, gracias Tapia, no sé si hay comentarios. Ok. Comentarios, observaciones, críticas. Adelante, Jorge. Gracias, profe. Una vez más, pues de verdad, muchísimas gracias por esa cartilla tan, no sé, en mi criterio tan inspiradora, ¿no? Quiero comentarle a todos que ayer sostuve, y bueno, en particular al profe, se lo iba a comentar en privado, pero bueno, ya que, a ver si no me regaña aquí. Ayer tuve una intensa discusión con
Marta Yolanda Díaz Durán. ¡Oh! Esa me sacó de Guatemala. Sí. Bueno, la discusión fue porque ella casi que me acusa, voy a decirlo así, casi me acusa de que el hecho de que haya ganado ayer la izquierda es una responsabilidad de nosotros los conservadores, dice. Entonces iniciamos una discusión backstage, digamos, detrás de cámaras, muy intensa. Yo pues traté de defenderme, contraargumentar, y pues ella dice que sostiene que los conservadores no debemos hacer eco de la religión en la política y que no debiésemos de ocuparnos de los asuntos de la homosexualidad, ni del matrimonio homosexual, ni del feminismo, o digamos ese tipo de cosas que tienen que ver con la vida. Ella me sacó de Guatemala por la misma razón, por ser yo cristiano. Ahora, a mí no me lo dijo así, a mí me lo dijo de otra forma. A vos sí te lo dijo en la cara, ¿ok? Eso es un éxito tuyo, ¿eh? Lograste que te lo diga. Ella tiene un odio a todo lo que es cristianismo terrible. Por eso yo marqué el libro La Décima Cruzada. Ahí están todos. Ahí están todos los liber progre echándonos la culpa a los liberfachos y a nosotros. Nosotros no somos liberfachos, pero ellos nos ponen en la misma bolsa. Dale, perdón, quería aclarar eso. Bueno, ok, gracias por la aclaración. Entonces, bueno, yo traté de zanjar diferencias entre los conservadores tradicionales, pro vida y pro familia, pero estatistas en economía, ¿verdad? Traté digamos, de hacerle ver las diferencias que nosotros tenemos. Traté de hacerle ver la necesidad que tenemos los conservadores de reivindicar las ideas cristianas en materia de gobierno y economía, porque hay muchos sacerdotes católicos, Marta Yolanda, y pastores evangélicos que andan pregonando ideas sobre la base o la premisa de que Jesucristo fue el primer socialista. Entonces, muchos conservadores, muchos cristianos, católicos y evangélicos andan votando por las izquierdas. Y esa gente, de alguna manera, busca una explicación desde la cosmovisión cristiana. Entonces, Marta Yolanda, yo como cristiano católico, sé que tú me respetas como cristiano católico y entiendo que no te importa si yo soy cristiano católico, yo sí tengo una responsabilidad como cristiano católico que soy. Entonces no inhibas la necesidad que yo tengo de hablar de esos temas. Por un lado. Por el otro me dijo, ustedes han confundido el concepto de liberalismo clásico. Ajá, a ver, le dije yo, ¿y cuál es tu concepto de liberalismo clásico? Mi concepto es el de el respeto irrestricto. Pero cuando empezó así, profe, yo rápidamente le contesté, en el proyecto de vida de cada quien. No, me dijo. En los derechos individuales de cada quien. Bueno, le dije, es que pensé que ibas a decir en el proyecto de vida de cada quien, porque si es así, entonces respetemos el proyecto de vida de Hitler, pues, ¿verdad? Y entonces empezamos esa discusión. Para mí, el concepto de liberalismo clásico es gobierno limitado. Bajo ese concepto, también se respetan los derechos individuales de cada quien, pero es más concreto, Marta Yolanda, y lo puedes transformar en una oferta política. Y eso casi que se lo dije al aire, en una transmisión que hicimos como a la 1 de la mañana, porque ella dice que el liberalismo no está en el plano horizontal intervencionismo-estatismo, de izquierdas y derechas. El test de Nolan. Sí, ella dice que el liberalismo clásico está en un nivel superior. Entonces yo le dije, mientras esté en un nivel superior y no le bajes a un nivel al nivel de las izquierdas, digamos, de la oferta política, no lo conviertas en una oferta política, no seguirán ganando las izquierdas, Marta Yolanda. Y bueno, pues tuvimos una discusión muy fuerte, profe.
no fue pública, ¿verdad? O sea, fue solamente entre nosotros dos, pero quería hacerle ver que uno de los conceptos que ella tiene es que es el respeto irrestricto a los derechos individuales de las personas. Y que bajo ese concepto, dice ella, la religiosidad, la sexualidad u orientación sexual de cada persona no nos debiese de importar a los conservadores. ¿Cuánto apostamos que van a llevar a Juan Pina a Guatemala a presentar el libro La Décima Cruzada en la Marroquín? Bueno, no lo sé, pero sí es muy probable. Apostamos lo que quiera. Juan Pina es argentino, profe. No, es español. Ah, del Partido Libertario. Él militó en el Partido Libertario Español, ¿verdad? Sí. Ah, Y ahora hicieron el libro, se llama La Décima Cruzada. Ahora, conversábamos con Fabián Cruz, que no está aquí, pero está haciendo un buen trabajo en Argentina. Estamos, porque ahí sí me atribuyo el mérito, okay. En Argentina. Le decía, conversábamos lo siguiente, fíjate tú. El número de gente que se percibe o es percibida como liberal, libertaria o neoliberal ha crecido. Entonces, debates como o discrepancias como entre libertarios, liberprogres y liberfachos, que giran alrededor de la religión, porque es por eso que Marta Yolanda está furiosa. ¿Okay? No se notaba, el gran público no se notaba cuando éramos poquito, y no había redes sociales, ¿okay? Allá en los 80, 90, cuando nosotros sí teníamos, a fines de los 90, 6 diputados en Venezuela y 6 diputados en Costa Rica, ¿okay? Pero a pesar de esas discrepancias, pero ahora que somos más numerosos, pero más fracasados también, o sea, porque puede una gente muy numerosa fracasar, el número no está en el éxito, no te señala éxito necesariamente, ¿ok? Ahora somos más numerosos y tenemos menos éxito. Yo me acuerdo que en Venezuela me tocó enseñar y preparar a un candidato a presidente que teníamos, un militar retirado, en ese partido de 6 diputados, un senador y un ministro en el gabinete. Teníamos cierto éxito, o teníamos éxito, ¿ok? A pesar de ser poquito. Ahora somos muchos más y no tenemos ese éxito, ¿ok? Porque el éxito depende de la calidad, no del número. A ver si nos entendemos. ¿Y quién dijo eso? Ortega y Gasset. Por eso yo insisto en releer a Ortega y Gasset. Perdón, seguí, Jorge, que esto es muy importante. No, profe, pues la verdad es que ya había terminado. Quería contarles ese episodio que tuve hoy en la madrugada, como a la 1 de la mañana, con esta mujer. Y bueno, me dijo, tenemos que debatirlo. Tenemos que debatirlo. Bueno, está bien, porque ¿sabes qué, Jorge? Yo veo con mucho futuro tu proyecto político. Y creo que de cara a las próximas elecciones, ustedes tienen que pensar bien sus narrativas y sus mensajes. ¿Me dijo eso? Sí. Y si queremos que tú llegues a hacer, digamos, a tener una participación política importante, no puedes cometer los mismos errores que esa derecha conservadora. Y entonces yo le dije, y es que somos una derecha conservadora muy diferente. Para empezar, no es prioridad nuestra el asunto pro vida y pro familia, digamos, no es parte de nuestro programa político. ¿Sí? O sea, cuando surgen los temas, los comentamos y reaccionamos si es necesario, pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es revertir el programa del marxismo clásico. Y privatizar la educación. Y si usted quiere enseñar a sus niños
a masturbarse y quieres mandarlo a una escuela privada donde les enseñen a masturbarse, ok, pero con tu dinero, no con el dinero de los demás. Porque nosotros confiamos en la salud mental y el sentido común de la gente normal, pero cuando deje de estar agitada por los vientos politiqueros. Como bien dice, ajá. No, y es que ella tiene razón en algún sentido, porque esta derechita, como la de Suri Ríos, que firman manifiestos ahí a favor de la vida, del matrimonio y toda esa agenda pro vida y pro familia, pues terminan haciendo muy malas cosas, ¿no? O sea, no son pro vida y pro familia al 100%. Entonces, me parece que en ese sentido yo le dije, somos muy diferentes a esa derecha. Oye, le diste las respuestas correctas. Ahora lo que me sorprende es que te haya augurado un buen futuro a vos y a Fusionista. Yo bueno, más que augurado, o sea, lo que me hizo ver es que tenemos futuro, ¿no? Y que ella quisiera, o sea, me dijo, quisiera que ustedes tengan una narrativa ganadora, como la está teniendo este socialista, que ya ves cómo es el efecto, y ahí sí creo que le atina, es el efecto de lo incapaz que ha sido la derecha conservadora, por estar dándole y machacando el tema de la agenda LGTBI y todo ese asunto, ¿verdad? Sin reparar en la necesidad de privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia, ¿no? Privatizar la educación, y si Marta Yolanda quiere poner una escuela atea para enseñar ateísmo a los niños de primaria, que podrá ponerla sin ningún problema. Tendrá que competir con escuelas evangélicas, escuelas protestantes, escuelas católicas, ¿ok? Porque tendremos que respetarnos de la misma manera como entre nosotros. Yo, por ejemplo, a Jorge le respeto lo cristiano y le perdono lo católico. Y él conmigo lo mismo, ¿no? Me perdona lo protestante. No, así como nosotros nos respetamos entre nosotros, habrá que respetarse con los ateos cuando la educación sea privada, ¿ok? Y haya voucher para los pobres, para que no digan, que los pobres! No. Para los pobres haya voucher. Esa es nuestra tercera reforma. ¿Okay? Habrá que, no sé, tal vez habrá que explicarlo más claro o explicarlo más en privado. Como vos tuviste la conversación con Marta Yolanda, fue principalmente en privado. Entonces, en privado la gente habla muy distinto de cómo habla en público, porque cuando habla con vos en público, en realidad habla para el público, no para vos. En cambio, cuando no hay público, sí te habla a vos y te escucha a vos, y lo mismo vos la escuchás a ella y demás, porque no se dirigen al público. Tal vez las conversaciones como esas, en privado, ayuden a entender. Pero insisto, te apuesto que van a llevar a Juan Pina a Guatemala. Ahí en el chat, Tony Martínez puso el libro, ¿ok? Es importante porque es la respuesta liber progre a la prédica del Aje, de la batalla cultural. Bueno, la 10ª cruzada es la respuesta liber progre a los liberfachos de la batalla cultural, ¿ok? Y Milei, una de las razones por las cuales Milei se cayó es porque quedó atrapado entre dos fuegos, ¿ok? Y no entendió, como Milei le falta formación, le falta muchas horas silla, como dice un amigo mío, horas culo, o sea, culo en la silla, estudiando, aprendiendo, sea por video, por PDF o por libro, no importa. Pero a Milei le falta muchísimo. ¿Ok? Entonces, me alegro muchísimo de que hayas tenido esa conversación privada con Marta Yolanda, la que me echó de Guatemala, ¿ok? Y me alegra más todavía que le hayas dado las respuestas correctas. ¿Ok? Así es como avanzamos, enseñando a la gente.
y me alegra mucho que mis exalumnos estén enseñando, ¿ok? Que así como los padres nunca dejan de ver a los niños como niños, aunque tengan 40 años, ¿ok? Los maestros a veces a veces no somos capaces, y a mí me pasa, de ver a nuestros estudiantes como maestros, que están enseñando, ¿ok? Y me alegra muchísimo, me hace muy feliz que vos le enseñaste a Marta Yolanda. Okay. Bueno, ¿alguien más? Si no hay nadie más, pudiéramos compartir el DEF, por favor, en pantalla, para verlo rápido nomás. Yo lo preparé para los jueves, pero puede ser un complemento de lo que hemos estado viendo. El DEF. Ya lo voy a acercar. Es este. Ya lo puse en pantalla. Ah, ya está en pantalla. Ok. El DEF es para de los jueves. Ok. Le puse los buenos, los malos y los cretinos. Ok. Por la película de Sergio Leone que ninguno de ustedes ha visto porque eran muy chiquitos. En los 60. Ok. Bueno, entonces, en la página 1 hay un cuadrito al final. El primer obstáculo, en el medio de la página 1. El primer obstáculo de tropiezo es que si hablamos de política nadie escucha, porque la politiquería ha desalojado a la política de la agenda pública y la conversación nacional, y ha ocupado su lugar. Entonces aquí defino lo que es politiquería, ¿ok? Y seguimos con los clichés. Las políticas de Estado, enseñar a pescar, el mal menor, la batalla cultural, y los burros con buenas intenciones. Y al final de la página 2, izquierda y derecha, que en el fondo es realismo versus populismo, y que existe desde Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento, Edad Moderna, etc. Realismo y populismo, siempre hubo realistas y populistas. Desde 1789 se llaman derecha e izquierda respectivamente, pero eso no quiere decir que la izquierda y la derecha, como dicotomía, haya aparecido. Lo que confunde mucho aquí es el cuadro de Nolan y el test de Nolan, que confunde aquí las cosas. Y la otra dicotomía es estatismo y liberalismo, con los límites y gobiernos limitados. ¿Okay? La izquierda son malos por naturaleza, y la derecha mala son los cretinos, sordos, incapaces de escuchar, negados a desaprender y aprender, ciegos, incapaces de ver el cuadro entero, sobre todo a largo plazo, en función incluso de sus propios intereses, pero no son mudos. Pueden ser vocalmente anticomunistas a los gritos. ¿Ok? El precio de la libertad es un partido político. Ya vimos en el otro PDF, la otra cartilla, cómo a Ron Paul nunca le faltó partido político. Empezó en el Partido Republicano, se peleó con los republicanos y se fue al Partido Libertario, se desencantó de los libertarios y regresó al Partido Republicano, fue candidato 3 veces, sin suerte, pero ha dejado 2 tremendos legados. El legado político e ideológico, no intelectual, ni profesoresco, ni académico, sino político ideológico y político militante, que es el RLC. ¿Ok? Entonces, aquí está otro cuadro en la página 3, donde se relaciona la violencia con la politiquería
y la tiranía o la anarquía como los dos puntos de llegada de la violencia, que ya lo vimos en el anterior. Aquí hay un resumen de Ortega y Gasset, ¿ok? ¿Por qué mi interés en Ortega y Gasset? Porque Ortega y Gasset dice que el hombre masa o gente masa, dígale como quiera, no vamos a discutir por palabra mujeres y varones y toda esa cosa. La gente masa es como un niño mimado, no quiere hacer esfuerzo. Por eso se fueron de la clase de los jueves cuando yo dije que había que pagar $11 para recompensar en algo a Miriam y a Alan Sánchez, que es el que me sostiene aquí y todo eso, para que no paguen todo. Se fueron 50 maricones que no quieren hacer esfuerzos, porque se les dice haga un esfuerzo. Y le puse un cartel muy bueno que dice el tiempo no se tiene, el tiempo se hace. Ah, pero no quieren hacer tiempo. ¿Ok? Todo eso está en la rebelión de las masas. El tema es que hoy día las redes sociales le han dado un potente micrófono a la gente masa, que es Facebook, Twitter, Instagram, etc. Entonces aquí hay un buen resumen de Eduardo García Gaspar, que es un mexicano, vive aquí en México, y tiene Contrapeso, que es hace resúmenes de libros, resúmenes de cuestiones, es muy bueno. Y hace aquí un resumen de Ortega y Gasset. Entonces aquí está el cuadrito que yo ya mostré aquí en la clase de los lunes, cómo a través de la trampa del cambio se camina del orden al desorden, a través de la trampa del progreso, de la justicia a la injusticia, y a través de la trampa del bienestar, de la libertad a la opresión. ¿Por qué hay derecha mala? ¿Por qué se acopla a la izquierda? Ah, el pacto social, el mercantilismo. Aquí recomiendo a Manuel Ayau y Enrique Gersi, de Guatemala y de Perú, respectivamente. Estoy en página 5 al final, 6 al principio. Federalismo y bicameralismo. Ahora están los idiotas están oponiéndose al bicameralismo. Sí, el liberalismo clásico siempre fue bicameralista, ¿ok? Pero eso no sé si lo sabe Marta Yolanda, ¿ok? Y termino con más de Ortega y Gasset. Ah, y una cosa muy cómica, que es la psicología de los comentadores de blog. Lo escribe un católico para los blogueros católicos. Buenísimo, muy divertido. ¿Ok? Así que, bueno, ahí está el link si se quieren reír. ¿Hay preguntas sobre este tema? ¿No hay? ¿Cuántos estudiantes tiene ahora entonces, profe? Ah, como 10 o menos de 10, porque se fueron 50. 50 maricones y mariconas que no quieren hacer esfuerzo. No. Quieren todo que no cueste nada, que no duela. Por eso se quejan los profesores de la docencia, los profesionales de la docencia. No que las clases tienen que ser divertidas. Si no son divertidas, no van a clase. No, estamos mal. Entre el chat GPT y la diversión, estamos mal. Ah, Marta Yolanda está a favor. Ok, qué bueno. Ok. Tony Martínez. Ah, gracias, Tony, eso es para mí. 3 Juan 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y no solo andan en la verdad, sino que enseñan la verdad también. Bueno, señores, ya estamos en la hora. Espero que sirvan esas dos cartillas y que sirva la experiencia de Guatemala. La derecha mala no sirve ni siquiera en su modestísimo propósito de contener a la izquierda. No contiene nada. ¿Ok? Los únicos que podemos contener a la izquierda somos nosotros,
que podemos pelear con la izquierda, contra la izquierda, de igual a igual. ¿Qué significa de igual a igual? De proyecto a proyecto. Porque la razón por la cual la derecha mala es incapaz de contener a la izquierda es porque no es capaz de pelear de igual a igual. No pelea de proyecto a proyecto. ¿Ok? Pelea de proyecto a nada. Entonces, así no se puede, así va a perder, siempre. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por estar, muchas gracias a José Luis y a Miriam, gracias a Jorge y al equipo fabuloso de Guatemala, del Partido Fusionista. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Gracias, Sandra. Gracias, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches a todos. Chao, Gracias. pues. Chao. Buenas noches, amigos. Gracias por todo su Chao. apoyo también. Buenas Saludos, noches. buenas noches. Saludos. Buenas noches a todos.